Hoy nos metemos con un tema fascinante, la propuesta de crear un día para recordar a los pioneros de la Patagonia. Un tema que tiene muchísimas capas, la verdad. Totalmente. Tenemos en nuestras manos los documentos de un proyecto que busca establecer el Día del Pionero Patagónico y es una ventana increíble a una parte de la historia que, bueno, a menudo se pasa por alto. Sí, Y para entenderlo, nos vamos a hacer algunas preguntas clave, ¿no? O sea, ¿quiénes eran realmente estas personas? Los que se aventuraron a poblar uno de los lugares más inhóspitos del planeta. claro. ¿Y cómo era esa tierra que encontraron? Exacto. Y sobre todo, ¿qué nos dice su historia sobre la identidad patagónica de hoy? Es una excelente manera de empezar, porque el escenario, digamos, lo es todo. La Patagonia, que abarca Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, es un territorio inmenso. Gigante. La fuente la describe de una forma muy gráfica, como una estepa seca barrida por vientos permanentes. Uf, te lo podés imaginar. Es un paisaje que tiene un magnetismo brutal, ¿viste? Ya en el siglo XIX atrajo a exploradores como Darwin, d'Orbigny. Pero el intento formal de establecerse ahí es anterior. Viene de la época del virreinato. Exacto, del Virreinato del Río de la Plata, en 1776. La corona española ordenó fundar 4 poblaciones en la costa para asegurar la soberanía. Claro, un movimiento geopolítico en un tablero de ajedrez gigante. Pero de esos 4 intentos, 3 fracasaron estrepitosamente. Sí, no fue nada fácil. Solo uno sobrevivió y se convirtió en la semilla de todo lo demás. Carmen de Patagones, fundada el 22 de abril de 1779. El único que prosperó. Es increíble pensar a que, como dice el texto, fue por larguísimos años la única población al sur del país. O sea, una isla de civilización en medio de la nada. Y la clave para entender su supervivencia está en el Río Negro. A diferencia de otros enclaves costeros que dependían de un mar, digamos, impredecible. Claro. Carmen de Patagones tenía acceso a agua dulce y a tierras fértiles en sus orillas. Eso le dio una base agrícola que los otros no tuvieron, Tenía un recurso vital. pero el factor geográfico no lo explica todo. Lo que realmente marcó la diferencia fue la pura tenacidad humana. Absolutamente. Porque los primeros pobladores que llegaron ese mismo año no eran soldados ni aventureros adinerados. Las fuentes los describen como familias muy pobres de Galicia, Castilla y León. Gente de trabajo. Eran agricultores y artesanos que básicamente no tenían nada que perder. Se enfrentaron a un aislamiento que hoy no podemos ni concebir. A inundaciones, a plagas. Y se quedaron. Construyeron una comunidad a fuerza de voluntad. Lo fascinante aquí es que esa tenacidad inicial se convirtió en el ADN de la región. Carmen de Patagones no solo sobrevivió, se transformó en el punto de partida logístico y cultural para la futura expansión hacia el sur. Fue la prueba de que se podía. Fue la prueba de que era posible vivir ahí, de que la Patagonia no era solo un desierto intransitable. Fue, digamos, la primera pieza de un rompecabezas que tardaría más de un siglo en completarse. Y esa tenacidad de los primeros colonos es solo el comienzo de la historia. Porque si damos un salto de un siglo a 1914, los datos que tenemos del Censo Nacional pintan un cuadro, aún más sorprendente. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Acá hay un dato que me hizo releerlo 2 veces. En 1914, en un territorio de casi 800.000 kilómetros cuadrados, vivían apenas 106.625 personas. Nada. Poquísimo. Pero lo increíble es que el 44.13% de esa población era extranjera, casi la mitad. Esto rompe por completo la idea de una Argentina homogénea que se expande. Claro. La Patagonia, en su origen moderno, era prácticamente un enclave internacional. Exacto. Y esa es la gran paradoja patagónica. Estaba geográficamente aislada del resto de Argentina, pero demográficamente estaba conectada con el mundo entero. Era un verdadero mosaico. Totalmente. Las cifras son elocuentes. Entre los americanos, la mayoría eran chilenos, más de 21.000, que cruzaban la cordillera buscando trabajo. Claro, la cercanía. Y de Europa tenías a los españoles, que eran el grupo más grande con más de 12.000, seguidos por italianos, ingleses, pero la lista es larguísima y muy, muy diversa. A mí lo que me impacta es la variedad.
No hablamos solo de las migraciones europeas tradicionales. El texto menciona vascos, galeses, portugueses, Sí, pero también otomanos, a los que llamaban turcos, e incluso un grupo de sudafricanos, los Boers. ¿Cómo funcionaba esa torre de Babel en medio de la estepa? esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, según la fuente, es que la necesidad era un idioma universal. El frío, el viento y el hambre no distinguen pasaportes. No, claro. Los Boers, por ejemplo, eran colonos de origen holandés que llegaron a Chubut escapando de los británicos tras las guerras en Sudáfrica. Eran expertos en tierras áridas. Ah, mira vos. La cooperación no era una opción ideológica, era la única forma de sobrevivir. Eso forzó la creación de una identidad que no se basaba en el origen, sino en el destino compartido. ¡Claro! Tiene todo el sentido. El texto tiene una frase que lo captura perfectamente. Dice que a toda esta gente, de extranjeros, solo le quedó el apellido. Es buenísima esa frase. Se convirtieron en argentinos acerenciados por convicción. No es que llegaran a un país ya hecho, sino que estaban construyendo el país en ese mismo lugar. En el día a día. Y es importante recalcar quiénes eran. Gente de trabajo. Comerciantes, arrieros, que pasaban meses cruzando la meseta, esquiladores, peones de estancia. Se desmonta el mito del rico estanciero o del bandolero de película. Y la propia economía de la región reforzó esa identidad. Estaba organizada en lo que el texto llama enclaves. Tenía zonas ganaderas con la cría de ovejas como motor principal, valles agrícolas, algunos puntos mineros. Todo muy separado, todo conectado por rutas de tierra precarias y algunas líneas de ferrocarril que llevaban la producción a los puertos del Atlántico. Este sistema consolidó dos cosas a la vez: el aislamiento del resto del país y una interdependencia muy fuerte entre las comunidades locales. Ah, claro. Un estanciero de Santa Cruz necesitaba al comerciante de Comodoro Rivadavia y ambos dependían del barco que venía de Buenos Aires. Y en medio de todo esto, el texto hace una mención que me parece crucial y que a menudo se olvida en los grandes relatos históricos. Habla de las mujeres pioneras. Fundamental. Insiste en que su sacrificio fue a la par de los hombres, pero son casi invisibles en la historia oficial. Totalmente. Y su rol era doblemente duro. No solo enfrentaban el clima y el aislamiento como los hombres, sino que sobre ellas recaía la tarea de crear un hogar y mantener el tejido social. En la nada absoluta. En la nada. La fuente habla de criar hijos en la soledad más profunda, de ser la única enfermera, maestra y a veces hasta psicóloga en cientos de kilómetros a la redonda. ¡Qué fuerte! La resiliencia de la Patagonia se construyó, en gran medida, sobre ese trabajo silencioso y no reconocido. Ellas transformaron campamentos precarios en hogares y comunidades. Es increíble pensar en eso. Hoy estamos conectados al instante, pero en esa época recibir una carta de Europa podía tardar meses. Esa frase que usa la fuente, la suma de soledades individuales, es una imagen potentísima. Es que lo define todo. Realmente estaban solos juntos. Esas condiciones extremas forjaron un carácter muy particular. Hay otra cita en los documentos que es clave para entender la psicología patagónica. Así nos criaron en esta tierra, hermanados para mejor soportar la soledad y las carencias. Hermanados para soportar. Es muy potente. La solidaridad no era una virtud, era una herramienta de supervivencia. Si tu vecino se quedaba sin leña en pleno invierno, no ayudarlo no era ser egoísta, era ser suicida, porque mañana el que la necesitaría podía ser vos. Claro, y eso que decís sobre la soledad y la solidaridad obligada explicaría ese fenómeno tan curioso que menciona la fuente. Ajá. Dice que cuando los patagónicos se encuentran en cualquier otro lugar, sea Buenos Aires o Córdoba, se reconocen y se saludan como viejos conocidos, aunque no se hayan visto en su vida. Sí, es verdad, pasa mucho. Hay un vínculo tácito, una conexión que no necesita explicación, forjada por esa historia común. Es que comparten un código que el resto no entiende del todo. Es un sentido de pertenencia forjado no en la abundancia, sino en la adversidad compartida. Y es una historia muy reciente. Sí, eso es importante. Estamos hablando de los abuelos o bisabuelos de la gente que vive ahí hoy. No es una historia de libros de texto, es memoria familiar viva. Por eso, esta propuesta de tener un día para recordarlos conecta directamente con la identidad actual. Precisamente. Y ese es el corazón del proyecto que estamos analizando.
La propuesta no busca solo añadir una fecha al calendario. No es un feriado más. No. Su objetivo, como lo describen, es difundir esos valores de sacrificio, solidaridad y resiliencia para que las nuevas generaciones entiendan cómo se construyó el lugar que habitan. La propuesta concreta es declarar el 8 de abril como el Día del Pionero Patagónico. Y lo más revelador de toda la propuesta es la elección de esa fecha. Podrían haber elegido una batalla, la fundación de una ciudad importante o la llegada de algún gobernador, pero no. Eligieron algo mucho más sutil, eligieron algo mucho más simbólico y profundamente humano, un nacimiento. El 8 de abril de 1781 nació una niña llamada Vicenta Dionisia Pintos de Mata, una de las primeras niñas nacidas de colonos europeos en la Patagonia Austral. Nació en un asentamiento llamado Nueva Colonia Florida Blanca, cerca de lo que hoy es Puerto San Julián, en Santa Cruz. Un lugar que además tuvo una historia muy corta y trágica. Exacto, no prosperó y fue abandonado pocos años después, lo que hace la historia aún más dramática. Y la historia personal de Vicenta contiene un detalle que es, bueno, para mí es el verdadero núcleo simbólico de esta propuesta. Sus padres, Lorenzo Pintos y María de Mata, eran dos de esos colonos jovencísimos que venían de La Coruña, en España. Muy jóvenes. Él tenía 25 años y ella apenas 15. Sobrevivir en ese entorno era una proeza diaria, y el nacimiento de una bebé en esas condiciones era casi un milagro. Pero el texto revela un hecho extraordinario. ¿Sí? La pequeña Vicenta fue amamantada por la mujer del indio Patricio. Es un detalle increíblemente conmovedor. En medio de la dureza, del hambre, del frío, en un lugar donde la desconfianza entre culturas podría haber sido la norma. Totalmente. Lo que vemos es un acto de humanidad pura. Una mujer de un pueblo originario salvando la vida de la hija de los recién llegados. Ese detalle lo cambia todo, porque la elección de esa fecha ya no es solo sobre el pionero europeo, es sobre el encuentro, sobre la supervivencia compartida. Claro. No se está conmemorando la conquista o la imposición, sino la vida, la cooperación y la solidaridad en su forma más básica y esencial. Es una declaración de principios muy potente. Es verdad. Simboliza que la nueva sociedad patagónica nace literalmente de un acto de generosidad entre las culturas que convivían en ese territorio. Totalmente de acuerdo. Es un matiz fundamental. Y la propuesta quiere que esto se recuerde activamente. El proyecto busca que la conmemoración se realice en escuelas, en centros culturales, que se hable del tema en los medios de la región. Claro, que no quede en el papel. No quieren que sea solo un feriado para nada. El objetivo final, como lo plantea el documento, es poner en valor esa cultura e identidad únicas para las generaciones presentes y futuras. Es una forma de responder a esas dos preguntas existenciales que guían todo el proyecto. ¿Quiénes fueron? Y a partir de esa respuesta, poder entender mejor quiénes somos. Busca crear un anclaje histórico y cultural, un día para que la gente de la Patagonia recuerde y celebre las raíces complejas y diversas de su identidad. Entonces, si tuviéramos que destilar las ideas clave de todo esto, primero, la Patagonia moderna no nació de un único grupo, sino de un mosaico increíblemente diverso de criollos, pueblos originarios e inmigrantes de todo el mundo. Correcto. Segundo, que la dureza extrema del entorno y el aislamiento no los destruyó, sino que forjó una identidad única, basada en la solidaridad obligada y una resiliencia extraordinaria. Sí, la adversidad como forjadora de carácter. Y tercero, que hay una iniciativa muy potente para honrar esa herencia, no a través de una victoria militar, sino de un símbolo de vida y cooperación intercultural. El nacimiento de una niña pionera salvada por una mujer nativa. Has dado en el clavo. Es un resumen perfecto de lo que plantean las fuentes. Y para cerrar, creo que estos documentos nos dejan con una reflexión importante. Algo para seguir pensando. A ver. El relato se centra, lógicamente por su objetivo, en la figura del pionero que llega a una tierra descrita como hermosa pero inhóspita, a veces percibida como un espacio vacío que había que civilizar. Más amplia. La historia de los pueblos nativos que ya habitaban y conocían ese territorio desde hace milenios es una parte fundamental y compleja de la narrativa patagónica completa. La pregunta para reflexionar sería,
¿Cómo se integra su historia, sus conocimientos y sus propias luchas en este relato de los pioneros para tener la imagen completa?